Este podcast se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. Hoy es el supermartes, día clave en las primarias de Estados Unidos. Votan 15 estados del país. ¿Qué sucederá con la candidatura de Donald Trump, que según dijo ayer la Corte Suprema puede seguir adelante? Una grabación conocida el domingo parece dejar claro que el presidente del Consejo de Ministros del Perú, Alberto Otárola, ayudó a una amiga a conseguir un contrato con el Estado. ¿Debería renunciar el ministro? La Constitución de Francia consagra desde ayer el derecho al aborto. Es el primer país del mundo que lo hace. ¿Cómo interpretar la alta votación de los diputados y los senadores? Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es martes 5 de marzo y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Hoy es una fecha clave para las elecciones primarias en Estados Unidos, por las cuales los republicanos y los demócratas eligen en cada estado a los delegados que van a las convenciones nacionales de los dos partidos a mediados de año. En ellas se escoge a los candidatos presidenciales. Así es, Juan Carlos. Hoy tiene lugar el llamado Super Tuesday o Super Martes. Hay primarias en 15 de los 50 estados del país. A lo que ocurra con los demócratas no hay que prestarle tanta atención, pues el candidato seguramente será el presidente Joe Biden. El caso de los republicanos es más interesante. La candidatura se la disputan el expresidente Donald Trump y la exgobernadora Nikki Haley. Trump va muy adelante con 244 delegados a la convención de Milwaukee en julio. Nikki Haley tiene solo 43. Entre los estados decisivos para los republicanos están hoy los dos con mayor cantidad de delegados: California con 169 y Texas con 161. Pero, ¿con qué ojos debemos ver este Super Tuesday? Hablamos ayer en Washington con nuestra compañera, la analista política Dori Toribio. Juan Carlos, el supermartes siempre es el día más importante de las primarias porque es cuando vota un mayor número de gente en la misma jornada electoral, pero en concreto este supermartes y en las primarias republicanas es una cita extremadamente importante porque es la última oportunidad de Nikki Haley. Hasta ahora Donald Trump ha arrasado en una gran mayoría de estados, incluida una rotunda victoria en Carolina del Sur, el estado de Haley, por unos 20 puntos. Y Trump también es el gran favorito para ganar en una mayoría de estados este supermartes, lo que puede resultar en una avalancha de votos para el expresidente. La pregunta clave es si Haley puede ganar en algún enclave este 5 de marzo, en estados con mayor voto moderado o independiente como Massachusetts o Vermont. Hace unos días consiguió su primera victoria de las primarias aquí en Washington, D.C. por más de 25 puntos y esto le dio un poquito de oxígeno. Quizás un par de victorias más en el supermartes podrían hacer lo mismo o quizás no. Nikki Haley sigue teniendo un futuro muy difícil en las primarias republicanas. Ella se resiste a retirarse de la carrera porque insiste en que los conservadores se merecen una segunda opción en las urnas, pero una mala noche en el supermartes la dejaría definitivamente fuera de juego. Así que veremos qué pasa esta madrugada, si Haley sigue resistiéndose o si se retira confirmando la victoria de Trump. Aunque es importante recordar una cosa más. Técnicamente, el supermartes no es la última cita. Las primarias republicanas continuarán hasta que uno de los candidatos consiga alcanzar el número mágico, que son 1.215 delegados de los 2.429 que hay en juego. Los votos en cada estado se traducen en delegados y de ese número depende la victoria en las primarias. Y a día de hoy el gran favorito para conseguir ese número mágico
en algún momento de este mes de marzo es Donald Trump. Por otro lado, ayer se produjo una decisión judicial de gran calado que tiene mucho que ver con esta campaña en Estados Unidos. La Corte Suprema de Justicia dictó un fallo para muchos histórico, según el cual Trump puede continuar en su carrera por la Casa Blanca. Así es, la Corte echó abajo la sentencia expedida en diciembre por la Corte de Colorado, que le prohibía a Trump estar en las primarias de mañana en ese estado. El argumento era que, como él está procesado por insurrección, no puede ser presidente según la enmienda 14 de la Constitución. Justamente ayer también le preguntamos a Dori Toribio por la relevancia de ese fallo, que ha sido muy comentado por los efectos que tiene. Sí, es una decisión histórica que tiene implicaciones en todo Estados Unidos y que deja claro que Donald Trump puede seguir adelante en las elecciones presidenciales de 2024 pese al asalto al Capitolio, al menos de momento. Para empezar, esta decisión de la Corte Suprema es unánime. Los 9 magistrados decidieron que un solo estado, en este caso Colorado, no puede descalificar a un candidato en unos comicios presidenciales, decidiendo en nombre de todo el país, que esa es una decisión nacional que en este caso dependería del Congreso de Estados Unidos, descalificar o no a un candidato en base a la enmienda 14 de la Constitución, según el alto tribunal. Entonces, tras esta decisión, Trump se quedará en las papeletas de Colorado, estado que vota este supermartes, y también en otros estados donde la justicia había eliminado o iba a eliminar de las primarias al expresidente, como Illinois o Maine. El Tribunal Supremo se pronuncia así a favor de Donald Trump, que ayer aplaudió el fallo diciendo que es inspirador y unificador. Y aún tiene otro caso pendiente relacionado con estas elecciones. Los 9 magistrados de la máxima corte de Estados Unidos, de mayoría conservadora, tienen que decidir en los próximos meses si Trump tiene inmunidad presidencial en el caso judicial del asalto al Capitolio y, por lo tanto, si puede o no ser juzgado por los hechos ocurridos desde las elecciones de noviembre de 2020 hasta el 6 de enero de 2021, cuando Trump aún estaba en la Casa Blanca. Todo esto lo que indica es que la Corte Suprema está teniendo un papel enorme en los comicios de 2024 y un papel decisivo en el futuro político y legal de Donald Trump. En el Perú se avecinan días turbulentos para el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola. El motivo es una conversación entre él y una mujer llamada Yaciré Pinedo, donde todo indica que él la ayudó a conseguir contratos con el Estado. La conversación fue divulgada el domingo por el programa Panorama, según el cual Otárola habló con Yaciré a finales de 2022. Poco después, ella recibió 2 contratos, 2 órdenes de servicio, una por 18.000 soles y otra por 35.000. Eso equivale al cambio actual a unos $14.000. En la conversación entre Alberto Otárola y Yaciré Pinedo, también se nota que él le daba a ella un trato con palabras supuestamente cariñosas. En el diálogo, el ministro termina solicitándole además que le haga llegar su CV, es decir, su currículum vitae. ¿Y cuándo te dejas ver? ¿Y cuándo te veo? No sé, no me siento bien. Dime pues, amor, para hablar. Mañana te veo, ¿te parece? Escúchame, mañana, ¿cuándo puedes? Ya, mañana te veo. Escúchame, pero mándame ahorita, en cuanto puedas tu CV. Ya, ahorita te... Que no sea documentado, ¿la flaca? El de Yaciré Pinedo no es el único caso vinculado al presidente del Consejo de Ministros. La Fiscalía también investiga si Alberto Otárola consiguió que otra mujer, Rosa Rivera, pudiera firmar contratos con el Estado por un valor de 54.000 soles. Alberto Otárola es abogado y tiene 57 años. Preside el Consejo de Ministros desde el 21 de diciembre de 2022. En esa fecha dejó el cargo de ministro de Defensa, un puesto que ocupó por menos de 2 semanas. En ambos cargos públicos fue nombrado por la presidenta Dina Boluarte. Con denuncias e investigaciones en contra, ¿debería Alberto Otárola dar un paso al costado? Llamamos ayer a Lima a la politóloga Paula Tábara, profesora de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Estoy convencida que el señor Alberto Tarola no puede continuar en el puesto de presidente del Consejo de Ministros en el Perú. El señor Tarola acumula ya múltiples cuestionamientos. Al inicio del gobierno de Dina Boluarte, él fue el ministro de Defensa durante las fuertes manifestaciones que llevaron a que haya 50 víctimas, 50 asesinados durante esas protestas, muchos de ellos por acción de las Fuerzas Armadas, y en lugar de haber una investigación al respecto de ello, la presidenta Boluarte le ascendió a presidente del Consejo de Ministros. Y durante el poco más de un año que lleva como presidente del Consejo de Ministros, el país ha terminado de caer en una grave crisis de seguridad ciudadana, ¿no?, con estados de emergencia que no han resuelto ninguno de los problemas en el país. En ese sentido, ha tenido uno de los peores años en materia económica, una grave crisis económica, no está tomando las medidas adecuadas con respecto a distintos fenómenos climatológicos y catástrofes climáticas que están ocurriendo en el país, con lo cual estamos hablando de un ministro que en múltiples sentidos no tenía capacidad para continuar en el cargo y a quien además le conocemos ahora estos actos de graves situaciones de acoso y hostigamiento sexual a personas, a mujeres a las que les ofrecía trabajo, coaccionándoles a encuentros. Esto creo que ya habla pues de una pérdida total de legitimidad y calidad ética y por primera vez desde que se asumió este gobierno, tanto la derecha como la izquierda en el país parecen estar de acuerdo en que este señor no puede continuar en el puesto. Sería crítico que la presidenta Boluarte no terminara de tomar una decisión al respecto. Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Y este podcast también se presenta gracias al apoyo de Progreso, una compañía centroamericana líder en cemento, materiales y soluciones para la construcción, con unidades de negocio en los sectores de la construcción, el agro, la energía y el desarrollo inmobiliario, y con presencia en 7 países de América Latina. Si quieres saber por qué hay progreso en todo lo que hacemos, visita nuestra página web www.progreso.com. Francia se convirtió ayer en el primer país del mundo que incluye el derecho al aborto en su constitución. La decisión fue adoptada por la Asamblea Nacional y por el Senado, las dos cámaras que componen el Parlamento, tras una convocatoria del presidente Emmanuel Macron. Ambas se dieron cita en el importante Palacio de Versalles, construido en el siglo XVIII por Luis XIV, el llamado Rey Sol. Una vez contabilizados los votos, el resultado tras esa sesión extraordinaria lo leyó la presidenta de la Asamblea, Yael Braun-Pivet. La presidenta dijo: por 780 votos a favor, 72 en contra y 50 abstenciones, una mayoría muy superior a los 3/5 requeridos, senadores y diputados han votado por consagrar en la ley fundamental la libertad garantizada a la interrupción voluntaria del embarazo. Majorité requise pour l'adoption du projet de loi constitutionnel, soit les 3/5 des suffrages exprimés, 512. Pour l'adoption, 780. Contre, 72. En Francia, el derecho al aborto está contemplado desde 1975, cuando se aprobó la Ley Veil, que fue impulsada por la abogada Simone Veil, ministra de Sanidad del presidente Valéry Giscard d'Estaing. Veil fue además la primera mujer en presidir el Parlamento Europeo. La decisión tomada ayer en Francia contrasta con la sentencia de junio de 2022 dictada en Estados Unidos por la Corte Suprema, que echó abajo el fallo Roe vs. Wade, que protegía el derecho al aborto. Hay sectores de la sociedad francesa y en muchas otras que respaldan esa sentencia. ¿Cómo interpretar que Francia garantice ahora en su constitución el derecho al aborto? Hablamos ayer con Fernanda Vanegas, directora asociada del Centro de Derechos Reproductivos, una organización global con sede en Nueva York. Yo creo que hay 3 grandes conclusiones de la jornada histórica que se vivió hoy en París.
La primera conclusión es que se ha tratado el aborto como un tema tan trascendental que no solo debe integrarse en la Constitución, como fue votado hoy, sino que además se trató durante todo este proceso como un tema encima de los intereses de partido, encima de intereses ideológicos. La propuesta de reforma inicialmente la trajo la bancada de la izquierda, fue rápidamente arropada por el gobierno actual, que es centro pragmático, y fue inclusive votada por parlamentarios de derecha, que son tradicionalmente recalcitrantes en estos temas. Esto nos muestra que la libertad de decidir para las mujeres es trascendental, trasciende ideologías, es un tema fundamental de derechos humanos. La segunda conclusión que yo veo de esto es que es un reconocimiento a las luchas de las mujeres en todas las esferas que durante años han luchado y como muchas seguimos luchando por reconocer el acceso al aborto fuera de los códigos penales, por reconocerlo como el servicio de salud que es. Diputadas, senadoras, ministras, primeras ministras, personalidades públicas, activistas, proveedores de servicio, son mujeres acompañadas a veces de hombres, pero son sobre todo mujeres que han luchado por la autonomía reproductiva. Y hoy, el voto de hoy es también un reconocimiento a esta lucha que tantas veces se contesta, que tantas veces se cuestiona. Hoy se reconoce y se responde una deuda histórica con las mujeres de Francia. Y lo último que veo, y realmente esto como franco-colombiana que soy, como parte de la sociedad civil feminista, como persona que trabaja todos los días por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, yo subrayaría el mensaje político y simbólico tan importante que nos envían hoy desde Francia. Así como en 2022 la Corte Suprema de Estados Unidos revirtió un derecho reconocido y que creíamos protegido, mandando un mensaje de alerta, hoy en Francia se ha recibido y se ha mandado un mensaje poderoso. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. El domingo en la noche, el gobierno de Haití decretó el estado de emergencia en todo el país y el toque de queda de las 6 de la tarde a las 5 de la mañana. Todo se debe a que bandas armadas atacaron la cárcel más importante de Puerto Príncipe, la capital, lo que permitió la fuga de gran parte de los más de 3.500 presos. Haití, gobernado por el primer ministro Ariel Henry, es el país más pobre del hemisferio. En México, datos difundidos en las últimas horas por el Sistema Nacional de Seguridad Pública dicen que entre 2015 y 2023 las denuncias por conductas contra la libertad sexual crecieron un 184%. Pasaron de 31.400 a 89.200. Las que se interpusieron por acoso sexual se incrementaron de forma desmedida en ese periodo, un 1.146%. Lo más grave es que la impunidad en estos casos es del 98%. Scotland Yard anunció ayer que ha recuperado un Ferrari 512M Testarossa, robado hace 28 años en Imola, en Italia, cuando su propietario, el corredor austriaco Gerhard Berger, iba a participar en el Rally de San Marino. La policía londinense agregó que recibió la alerta en enero, cuando la Ferrari identificó que un auto que estaba a la venta había sido robado. El carro vale hoy 350.000 libras y alcanza los 315 kilómetros por hora. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Chao, hasta la próxima.